les presento el día en el que ATEEZ decidió afrontar todos sus problemas y su lucha simplemente tomándoselo de una forma loca. Este vídeo son mis teorías y explicaciones al MV de Crazy Form de ATEEZ para lo que en principio es el final de la era The World. Siéntense y disfruten porque esto va a comenzar. ¿Qué tal mis pautinis? Aquí estamos en un nuevo vídeo. En este vídeo, como he dicho, vamos a tratar todo lo que podemos entender del MV de Crazy Form. Después de una larga sucesión de vídeos míos en los cuales iba adelantando las teorías y los sucesos que podíamos ver en este MV, finalmente estamos aquí en un nuevo vídeo más de teorías y explicaciones de un MV de ATEEZ. Si recuerdan, llevamos bastante tiempo haciendo esto y es todo un orgullo para mí seguir aquí. Me habéis pedido bastante que hiciese este vídeo porque hay muchas personas que no entendieron bien lo que ocurrió en el MV y es normal, sinceramente. Y es que antes de comenzar con el vídeo tengo que dar una serie de explicaciones y de contexto previo. Me he leído los diarios, tanto los de Bouncy como los de este nuevo álbum, gracias a que me lo habéis pasado por Instagram, y tengo que dar todos los créditos, por supuesto, a la persona que ha decidido subir sus traducciones de los textos de las versiones diary. Por cierto, hay muchas personas que han llegado desde el comeback de Bouncy y no se enteran bien de qué es esto. Los textos llamados diary son textos que vienen en las versiones diario de los álbumes de ATEEZ desde que comenzó la era Fever. Desde que comenzó la era Fever suelen venir como mínimo siempre 3 versiones en los álbumes de ATEEZ. La del medio suele ser la diary version, la primera la A version y la última, la tercera, la Z version, la versión Z. Pues en todos esos comebacks que ha habido desde la era Zero Fever, desde 2020, desde verano de 2020, todos esos álbumes han traído un texto que comenta cosas sobre la historia real de ATEEZ, de lo que ocurre. ¿Qué pasa con esto y por qué estoy dando esta charla? Primero porque, como he dicho, hay muchas personas que llegan nuevas ahora al fandom y me he encontrado muchas preguntas básicas, que no pasa nada por ello, nuevos ATEEZ que no entienden el lore, y porque siento que es necesario comentarlo, ya que habiéndome leído y estudiado los textos diarios del álbum de Bouncy y de este nuevo álbum, siento que hay muchas cosas que chocan con lo que vemos en el MV a diferencia. Es decir, en el MV vemos pocas cosas que realmente sucedan en los textos de la versión diario, por lo que desde ya de nuevo les aventuro a que busquen por Twitter o otras redes sociales donde podéis encontrar traducciones y así entender mejor el lore, porque es que de verdad la historia, sobre todo ahora la parte final de lo que en principio es el final de la era de World, la historia es una barbaridad, llena de dramas, de muchos personajes que no aparecen nunca en los MVs y que es normal que luego cuando aparezcan ciertas referencias mucha gente no los entienda. Así que les animo a leerlos porque de verdad que son muy interesante. Dicho esto y esta gran previa, lo siento por ello, vamos ahora sí a comentar el MV de Crazy Form. Si recuerdan, yo ya comentaba que íbamos a ver en este MV seguramente el dichoso enfrentamiento que tanto hemos esperado y que vimos en la actuación final de ATEEZ en el Kingdom 2021. ¿Por qué ocurría y por qué decía esto? Esto era porque cada actuación que iba haciendo ATEEZ en el Kingdom iban explicándonos la historia y adelantándonos muchas cosas que ocurrirían luego. Por ejemplo, la actuación de Ridenta es claramente lo que vemos en Guerrilla y que por estructura y por el momento en el que estábamos en la historia de ATEEZ pegaba que el enfrentamiento y lo que vimos en la actuación de Ode to Joy Answer, que tanto he comentado en tantos vídeos, tenía que sí o sí aparecer en este MV, enfrentando a ATEEZ y los piratas oscuros contra los androides blancos. Cosa que, a pesar que no la vemos en el MV y me estoy adelantando, sí que ocurrió en parte, porque los ATEEZ acompañados de los piratas oscuros, ojalá ATEEZ, sí que pelearon contra los androides y contra los guardianes por ciertos motivos, pero no terminó del todo como vimos en Ode to Joy Answer y no termina del todo como vemos en este MV, aunque eso, bueno, no es del todo importante. Lo que sí estábamos teniendo eran claras referencias a Wonderland, desde las fotos, conceptos que se iban adelantando
viendo desde el vestuario muy parecido a Wonderland y claramente íbamos a ver un Wonderland 2.0. Pero es que no solo eso, estábamos viendo muchas referencias a Wonderland, pero alguna que otra answer que veremos también en este enví y alguna que otra otros comebacks de 80s. Esto es normal porque 80s suele hacer muchas referencias, pero lo que claro teníamos era que íbamos a ver algún tipo de referencia a Wonderland y Alicia en el País de las Maravillas, que ya saben que en su día también las tuvimos con ese comeback de Wonderland. Y es que el enví cuando comienza, vamos ahora sí con el enví, vemos clara esa referencia a que está ocurriendo en principio lo que en su día vimos en Wonderland de la dimensión A. La dimensión A, ya saben, es de donde proviene 80s y digamos que 80s ya está y ya conoce este suceso, por lo tanto es por eso de que yo no termino de estar convencido de que este será el final de verdad de la era de World, ya que en su día el final de la era Treasure era Wonderland y ese full álbum, y aquí tenemos lo mismo, un nuevo Wonderland, un full álbum, pero es que después del primer Wonderland tuvimos el epílogo, Answer. En la era Fever tuvimos también un epílogo. Y en esta era de World me estás diciendo que no vamos a tener un epílogo. Yo creo que obviamente vamos a tener un epílogo y ya veréis por qué, porque hay también alguna que otra referencia en este enví a ese posible epílogo. El enví comienza con los chicos en un exterior, en lo que parece el exterior de alguna de las ubicaciones de la ciudad a la que 80s le está declarando la guerra, ya sabéis por mis otros vídeos, y vemos a todos colocados y preparados. Es bastante curioso como en el fondo vemos esa ciudad colocada que recuerda mucho a la simbología de Metrópolis que teníamos ya en Guerrilla en su día, que ya os hablaba en aquel vídeo de teoría sobre Guerrilla, de que era claramente referencias a 80s haciendo el enfrentamiento, pero es que lo importante del todo es la luna. Si se fijan, la luna está precisamente en creciente, haciendo referencia al interludio que hay en este álbum llamado Crescent parte 2, ya que tuvimos un Crescent parte 1 en su día y fue precisamente en el tercer álbum de 80s, tercer mini álbum, en el que tuvimos canciones como Utopia, Wave, Ilusión, y fue claramente una transición también. Salimos de la ilusión para colocarnos en la realidad, con aquello de abre tus ojos, open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Digamos que estamos viendo lo mismo aquí en este comeback, ya que si recuerdan aquel preview de las instrumentales, después de Crescent, la ventana aquella cambiaba y ya no estaban en esta ciudad, sino estaban ya por fin de vuelta a casa. Podíamos entender con ese preview que 80s estaba volviendo o a su dimensión A o estaban por fin a salvo y con la guerra, el enfrentamiento, estaban logrando que se acabara todo. Pero eso no es del enví, vamos a seguir con ello, ya que la luna la veremos cambiar durante este enví. Comienza el enví y llegamos con la parte de Hongjoong tan emblemática. Esta parte es bastante cool, todos lo sabemos y nos hemos saturado ya, digamos, de tanto verla. Pero es que es verdad que es un poquito troleo debido a que en su día el preview o uno de los teasers veíamos a Hongjoong que hacía lo mismo, esta misma parte, en lo que seguramente es el interior de la Prestige Academy, donde 80s se había infiltrado en su día durante los sucesos de Bouncy. Claro, aquí no vemos ninguna de esas escenas, pero es entendible debido a que es mucho más espectacular este exterior con ese fondo, pues más que la Prestige Academy y lo que vimos en ese teaser. Comienza la canción con, ya saben, ese baile tan espectacular y los movimientos de los chicos mientras se ve la ciudad de fondo y la luna. Y ya cuando hacen la primera transición vemos que hay un dispositivo que es un creador de hologramas. Los hologramas, por si no lo saben, son como imágenes que se mantienen en el aire y que realmente no las puedes tocar, obviamente, sino que las atraviesas y las intentas tocar, pero pueden realmente parecer muy realistas. Y es que recuerden que en este mundo, en esta dimensión Z, la tecnología está mucho más avanzada. Y es que vemos a Juno que está preparando pieza por pieza lo que va a ser el plan importante de este final de la era de World, lo que podíamos entender como un enfrentamiento. Y al fondo ya vemos como hay muchas referencias, muchos objetos de piratas. Ya al igual, abajo a la izquierda vemos como tiene incluso un catalejo y algunos que otros objetos que ya os digo solían utilizarse en las navegaciones en la época de los barcos, y sobre todo ellos, ya saben, pues Juno se está basando en estas maquetas y en estos objetos para elaborar el plan. Luego vemos ya por fin a Juno bailando en lo que os decía que es la Prestige Academy desde dentro, y vemos como mientras la letra nos habla de que el ego está en el show, como los chicos están bastante positivos, y es que es bastante destacable
cómo 80's en este enví, ya lo veréis, no tiene miedo y está convencido en su ego y en su confianza en sí mismo. En esta escena en la que la cámara se mueve hacia adelante, vemos cómo en los papeles, en las maquetas, pone The World. No sé si es que ha llamado al barco The World, pero curioso que tenga este texto mirando hacia Juno. Y de nuevo vemos a la derecha un timón de un barco para, como he dicho, tomarlo de referencia para los hologramas que van a ser posteriormente. Seguimos porque Juno hace la transición y vemos a Mingy con los chicos bailando en el mismo lugar donde estaba Juno, y esto claramente podemos entender que es el búnker de los piratas oscuros. ¿Por qué los piratas oscuros? Esto lo sabemos porque en los textos del diario nos hablan de que los chicos 80's se estaban resguardando en el búnker de los piratas oscuros, o los que quedaban de los piratas oscuros, para realizar la misión de salvar al máximo posible de estudiantes de la Prestige Academy. Todas las escenas que vemos de Mingy subiéndose un coche, llevándolo a toda velocidad por la ciudad hasta terminar estrellándose contra un bar, es realmente cierto. Lo comentan en los textos del diario que Mingy hace esto, en parte es para ayudar a los chicos que necesitaban de su ayuda porque habían sido medio descubiertos por los guardianes, pero lo que vemos aquí en el enví es que Mingy estalla contra lo que parece ser un bar, vemos una zona de póker y Mingy entra con mucha confianza, sin ningún miedo, tranquilito, recordando a que la última vez que Mingy entró a un bar, básicamente acabó con todo el mundo, pues entiendo que ahora ya le tendrán bastante respeto. Mingy, por lo que parece, en esta dimensión Z, controla de bares. Es muy curioso cómo Mingy se sienta, le empiezan a servir de forma nerviosa el empleado del bar, hasta que colma el vaso de bebida, supongo que a esos nervios, porque saben lo que le puede esperar estando Mingy ahí. Y mientras esto sucede, Mingy, en cambio, se está sirviendo una copa de leche. Curioso que sea leche, debido a que, a pesar de que no vemos ningún chili en este enví, podemos entender que es a referencia del enví de Bouncy, ya que esto continúa bastante el enví de Bouncy, y quizás Mingy le acabó gustando bastante el tema de la leche, de tanto tomarla después de los chilis, porque ya saben que la leche ayuda bastante a disminuir el picor de la comida picante, pues quizás Mingy le cogió el gusto y prefiere beber leche antes de que bebidas alcohólicas. Me parece bastante bien, la verdad. Vemos a Mingy cómo bebe de esta copa hasta el fondo, mientras que el pobre barista sigue llenando la copa. Y vemos ya un maletín con la pegatina de 80's ahí colocada sobre la barra del bar. Y de hecho, acto seguido vemos cómo se abre la maleta o el maletín y tiene dentro otro de esos aparatos holográficos en los que estaba trabajando tanto Juno como Guyon. Por lo tanto, los chicos están, digamos, infiltrándose en diferentes lugares de la ciudad para utilizar estos hologramas y llevar a cabo el plan. Sí, es verdad que el maletín me recordó en un principio al que utilizaron en la actuación en Los Mama, aquel maletín que lo utilizaron literalmente igual que la película de Inception, en la que inducían a una persona al sueño y navegaban en sueños para conseguir lo que les interesaba de esa persona, pero aquí directamente no se complicaron, y a diferencia de lo que vimos en la actuación de 80's en Los Mama, de esta precisamente misma canción, lo que contiene dentro del maletín es el chisme holográfico. Luego de nuevo vemos a los chicos en el búnker y termina la parte de Mingy con una pequeña escena que dura muy pocos frames. En general en este enví hay muchas escenas que duran pocos frames. Aquí les recomiendo utilizar el truco de parar el vídeo y pulsar la tecla punto o coma para ir moviéndose frame a frame. Y vemos cómo colocó dos aceitunas, lo que parecen ser dos aceitunas negras, con una banderita con la A de anarquía, dejando huella de nuevo con la A de anarquía y de la dimensión A para lo que se vendría después. Cuando termina la parte de Mingy ya vemos que Guyon también está trabajando. Vemos a la derecha una especie de dron amarillo que recuerda bastante al que vimos en su día en Deja Vu, y la tecnología en general esta holográfica recuerda a la que vimos en Deja Vu también. Pero entendemos que es mucho más avanzada debido a que en esta ciudad la tecnología es más avanzada. Y a la izquierda vemos también cómo está la ruleta. También vemos varios hologramas de cómo están preparando la misión final. Es muy gracioso como Guyon tira un martillo, ese martillo que se lo había pedido Juno, en vez de llegarle a la mano, casi le vuela la cabeza, y cuando estalla, que incluso suelta chispas, Juno le mira en plan, ¿pero tú qué haces? Y Guyon le echa la culpa a él. Esto es bastante gracioso, la verdad. Sin duda, los aportes cómicos de Guyon en los envíos de 80's a mí me encantan, y si por mí fuera, siempre los mantendría en el futuro.
Mientras suena esto precisamente y vemos a los chicos trabajar, suena lo de "¿no lo ves? Soy una señal de advertencia". Esto ya lo habíamos escuchado obviamente en el outro del MV de Bouncy. Mientras sucede esto y dice esto la canción, vemos como también aparece el warning en los hologramas que tienen los chicos delante. Y de nuevo vemos otra maqueta, un barco de vela metido dentro de una botella. Mientras que a la izquierda vemos más detalles como una televisión que no funciona, una especie de cofre y más utensilios, lo mismo para ese holograma. Cuando Woo-yeon se da cuenta, intenta ayudar a Yuno, pero cambiamos rápidamente a la escena de Yeonho. Lo que ocurrió con Yeonho en este MV da un poquito de pena a pesar de que sus escenas son maravillosas. Y es que Yeonho, como veis, no sale en las partes de baile ni en el resto del MV, solo sale en estas partes en las que él está sentado, dispara y luego se va caminando. Esto es debido a que el pobre Yeonho en este entonces se estaba operando de la pierna, ya saben que ha tenido muchos problemas con esto, y aquí seguramente estaba o recién operado o recuperándose, o quizás fue incluso antes lo que pudo grabar antes de ser operado y el resto del MV pues se grabó después y él no pudo estar. El caso es que a mí me dio mucha alegría cuando vimos Crazy Form en los Mama y él sí estaba, porque sinceramente yo no lo esperaba, pero bueno, lo mismo pasó en su día con Deja Vu, por ejemplo, que tampoco pudo bailar, pero el simple hecho de que lo pongan en el MV y tenga importancia a pesar de que no baile, es para aplaudir y yo por lo menos estoy bastante agradecido. Bueno, llega la parte de Yeonho, la letra dice: "Ahora canta, sacúdelo fuerte". Yeonho está jugando lo que parece ser el póker, mientras que saca un as, y no de la manga precisamente, en el que el as tiene precisamente la A de anarquía, y una de las personas contra las que está jugando, que entiendo que por la forma que puso la carta ahí, a lo mejor es otro juego y no es el póker. Cuidado con eso, que yo a lo mejor estoy confundido. Creo que hay un juego que se llama El Burro o algo así, que es en el que muestras la carta y que tienes que adivinar qué carta tienes o algo parecido, pero el caso es que ponen Joker y la Z. Curioso esto, debido a que ya saben que la Z es la dimensión en la que estamos, pero igualmente se ve que Yeonho ganó esa partida. Los señores estos occidentales, curioso, que parecen ser del poder o algo parecido, a lo mejor tienen algún tipo de importancia en el gobierno, apuntan a Yeonho con una pistola. Mingi se da cuenta, pero rápidamente no pueden con Yeonho, que parece que suelta la carta rápidamente y coge la pistola y dispara, cuando precisamente suena el precoro con ese subimos y Yeonho dispara. Este efecto mola bastante, la verdad, y parece que Yeonho disparó a los señores, pero ya veremos luego lo que ocurre. Vemos unas botas negras y vemos a Songhwa cantando el estribillo con un micro de pie, con unos altavoces, como llamando la atención de la gente para que vayan a donde está él. Sinceramente, esto en el diario, en los textos, no ocurre. De hecho, Songhwa tiene mucha importancia en este final y en los textos de este episodio, pero no ocurre esto de esta forma. Songhwa tiene mucha importancia, pero de otra forma. De hecho, creo que no estaba ni aquí y mucho menos solo, pero bueno, es relevante. Vemos que en el fondo hay como una especie de fábrica, por lo que podemos entender que esto es el punto de eliminación, que lo entenderéis si leéis los textos. Vemos como hay muchos carteles de peligro, de área 08, no traspasar y demás, debido a eso, a que esta zona, que también veis como tiene banderas con la Z de la dimensión Z, también, o del verdadero jefe del gobierno, que es el señor Z, que es el enmascarado de blanco, ya sabéis, el White Man. También vemos unos altavoces que recuerdan bastante a los de Jalasía, aunque saben que Jalasía es algo aparte. Y básicamente eso, esto es como la entrada del punto de encuentro, el punto de eliminación, donde básicamente en los textos del diario te dicen que eliminan a las personas que, por ejemplo, son estudiantes que suspenden el examen final o que son detectados con emociones. Y ya os digo que es mucho más complejo y más interesante los textos, pero bueno, aquí lo que parece en el envío no parece tener tanta relevancia, y lo que parece es que Songhwa está intentando despertar a la gente con esos altavoces cantando. Siguen las partes de Songhwa, que tira el micro y vuela por los aires, mientras también está Sang acompañándole en el estribillo, diciendo cosas como solo baila. Y muy curioso esta parte de Songhwa, que hace el gesto tan icónico de 80s, con los brazos estirados y moviendo la pelvis hacia arriba. Aparte de ser un movimiento que busca seducirte, es un movimiento que claramente hizo 80s en el comeback de Answer, movimiento emblemático de la canción después del Bula Bula, Bule Chique Bula o algo parecido, perdonen mi coreano. En ese momento lo hacía Woo-yeon sobre todo, y en algunas partes también lo hacía Songhwa. Por eso es que hay muchas referencias, repito, a Answer también en este MV y en este comeback en general, lo que rodea este comeback.
pero bueno, el caso es que sigue el enví y llegamos a una parte donde estamos en un callejón que veremos más veces durante este enví, que predomina el color azul y ya vemos arriba a la derecha cómo pone un cartel de arriba arriba mientras bailan los chicos, y esto no es algo nuevo, ya que también en los otros carteles también ponen nombres de otras canciones, lo veremos luego, y esto ya se hacía desde el enví de Bouncy, que no paraban de haber referencias a otras canciones de los chicos del mismo álbum al que pertenece la canción título del enví, como pasó en Bouncy. Pues lo mismo aquí, vemos muchas referencias a las otras o títulos de las otras canciones del mismo comeback. Vemos como los chicos bailan intensamente, de nuevo aquí no está Jongho, mola mucho la parte de Sang, y luego Sang hace este movimiento de echarse hacia atrás como si se cayera al vacío. La verdad es que esto en comparación con el texto diario no tiene mucha relevancia, simplemente es un efecto que mola bastante. Sí es verdad que hay alguien que se cae al vacío o al, digamos que, fuego calcinador, pero eso es otra cosa y no es precisamente a Sang a quien le pasa. So, esto no creo que tenga mucha relevancia, pero es un efecto que mola mucho. Llega la parte de Yeosang, que está donde estaba Songwei-sang, con esa parte de rap, y tengo que decir que Yeosang en los textos diarios también tiene mucha relevancia, al igual que Songhwa, pero bueno, la función que tiene aquí en este enví es la misma que veréis ahora con Hongjoong, que es seguir por medio de grafitis y vandalismo, deteriorar esa ciudad perfecta que quería tener el señor Z y el gobierno de este mundo Z, en el que todo tenía que ser perfecto, no podía haber nada que despertara sentimientos o ilusiones, y ellos seguían con su mensaje anárquico y me enviaron a Yeosang para que se dedicara a esto, llamando la atención y molestando todo lo que podían junto con Hongjoong. Aquí vemos cuando interactúan Yeosang y Hongjoong, se miran, y ya Hongjoong ha estado poniendo bastantes carteles de 80s que por favor necesito emparedar mi cuarto entero con carteles así, me flipan. Y aquí es cuando vemos una escena en la que ambos se miran. Sigo sin entender esta escena, la verdad, me gusta pero no termino de entender el porqué. Pero a partir de aquí vemos algo en Hongjoong bastante extraño, y es que Hongjoong, como yo ya comenté en su día en vídeos previos, parece no ser el Hongjoong que debería ser, ya que al comienzo del enví de Crazy Form sí parecía ser el Hongjoong que mandaba. De hecho hacía como un gesto y todos se levantaban en cuanto él aparecía, ya que es el capitán, ya saben. Pero es que en este caso Hongjoong parece estar un poco ido. La canción ya saben que se llama Crazy Form, pero es que él de verdad parece estar medio loco. Que en los reviews y teasers veíamos cómo incluso sonreía de manera loca y no entendíamos el por qué. Si es verdad que Songhwa también lo hacía, y todo se puede explicar con esa confianza masiva, ese ego que tienen en este enví y no tienen nada de miedo, como veréis a continuación. Pero en Hongjoong, hacedme caso que es bastante extraño, a pesar de que no vemos nada ni se comenta nada en los textos diarios sobre esto. A mí visualmente está claro que me llamó la atención. 다시 내 곁에 잠들겠죠 너의